Vea, vamos a aprovechar, yo le voy a ceder ahora tiempo para que pueda contestar a preguntas que otros diputados le han hecho y que usted no ha podido contestar. Pero vamos a aprovechar para matar uno de los fantasmas más importantes aquí. Dígame usted, ¿puede o no el presidente de la República darle órdenes a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica sobre cómo variar el tipo de cambio? Definitivamente no. Aún más, y es una pregunta que deberíamos aprovecharla porque lo que se requería es todavía blindar la autonomía del Banco Central dándole un rango constitucional. Eso, digamos, tal vez sería una labor que quede de hacer, no en mi caso, sino para los que vengan más adelante, darle más autonomía al Banco Central dándole el rango constitucional a esa autonomía. O sea, el presidente de la República no puede dar ninguna indicación a la Junta Directiva del Banco Central sobre cómo variar el tipo de cambio, ¿correcto? Definitivamente no puede. Ok. ¿Puede el ministro de Hacienda darle órdenes a la Junta Directiva del Banco Central para variar el tipo de cambio? No, tampoco. Recuerde que el ministro de Hacienda en este momento, ya se resolvió eso, no tiene voto en la Asamblea y hay una reforma propuesta precisamente por el banco, que está dentro de los acuerdos con el fondo, de sacar al ministro de Hacienda que ni siquiera tenga voz dentro de la Junta Directiva. Entonces, don Roger, ¿por qué no le explica usted a los costarricenses cuáles son los aspectos que ustedes consideran o los criterios que toman en cuenta para decidir cuál es el precio del colón en relación con el dólar? Es que el banco no toma ese criterio. El Banco Central deja que es un precio que se manifiesta en la economía como el precio de tantas otras cosas. Creo que un beneficio de toda esta discusión es que hay algunos muy buenos economistas que han dicho que es como si ir al mercado de la feria del agricultor. Si hay un exceso de un producto, su precio baja; si hay escasez la semana siguiente, su precio sube. Don Roger, dígame una cosa, ¿qué es la famosa cuenta de atrás, la cuenta de otros? Porque aquí muchos dicen, no, es que ahí se esconde lavado de dólares, se esconde. ¿Qué es esa cuenta de otros y cuáles son las que quedan registradas en esa cuenta? Sí. Cuando una persona va a hacer una transacción cambiaria en un intermediario, se le pregunta cuál es el origen, cuál es el destino. Y hay una gran cantidad de categorías en las que usted los puede ubicar. Puede que en algunos casos las personas no quieran hacerlo, de pereza o lo que sea, y entonces no le gusta que le pregunten, entonces dice póngamelo en otros. Es un error de clasificación que viene desde los intermediarios cambiarios, no es del Banco Central, viene desde los intermediarios cambiarios, y estamos, como le respondía a su compañera, haciendo esfuerzos para mejorar esa clasificación. Por eso, pero eso no es la gran cuenta donde se esconden todos los lavadores de dólares. Bueno, es que si eso fuese así, no puede ser, pero imagínense lo difícil que sería utilizar al sistema financiero para lavar. Tienen que pasar por las cuentas de los intermediarios cambiarios, de los bancos, donde están las políticas de conozca a su cliente, donde se le dan seguimiento de transacciones atípicas y donde también tiene que cumplir con la regulación o la legislación antilavado de dinero y ante legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Entonces sería prácticamente imposible. Don Roger, la OCDE nos ha destacado como el país que mejor ha sabido manejar la inflación. ¿Quién gana con una inflación controlada en un país? En general ganan todos los costarricenses, es estabilidad macroeconómica, pero en forma más que proporcional las personas de ingresos bajos y fijos, que usualmente son las personas más pobres del país. O sea, en general, el pueblo de menores recursos se beneficia mucho más cuando la inflación es baja. Así es. ¿Y cuál es nuestra inflación ahora, don Roger? Fue menos 1.1 al mes de febrero. O sea, en términos interanuales. Por debajo, es decir, baja la inflación. O sea, que estamos beneficiando mucho a la gente más pobre. ¿Qué explica, a su juicio, don Roger, el crecimiento económico que ha tenido el país? ¿Solo las zonas francas han influido? ¿Cuáles son los factores que a su juicio han influido en eso? Hay varios. Uno tiene que ver, me parece que definitivamente la mejora fiscal, como el mundo ve a Costa Rica, como los calificadores de riesgo y en general el mundo ve a Costa Rica. Y luego, creo que ya lo mencioné, Costa Rica es de los países que más se ha beneficiado con la relocalización de empresas. Costa Rica y México comparten esa característica. Por eso hemos crecido más que nuestros socios comerciales. Don Roger, ¿qué opina de lo que está pasando con el empleo? Porque esa es otra de las dudas que se han manifestado aquí. La tasa de desempleo ha bajado de 14 a 7 en esta administración, Chávez Robles.
Sin embargo, algunos dicen que se han perdido más bien muchos empleos. ¿Cuál es su criterio al respecto? No, nosotros dimos una explicación en enero de lo que está pasando con el empleo. Datos de los últimos 2 meses, de las últimas 2 lecturas, la cantidad de gente ocupada está aumentando, no está disminuyendo. Solo en el año 2023 se crearon 98,000 empleos formales. Eso es un hecho que está de acuerdo con las cifras del INEC. Hay una serie de circunstancias que afectan el empleo que tienen que ver con los grupos de edad, con patrones culturales, con las oportunidades que en general tiene la gente para educarse y demás. Entonces, nosotros dimos una conferencia de prensa tratando de explicar, descomponer el empleo dentro del grupo de gente que de 25 a los 59 años prácticamente están en el nivel prepandemia, son en los grupos muy jóvenes o en los grupos de más de 60 años que tenemos explicaciones distintas. En el grupo más joven, la razón que dicen la mayor parte de ellos es estudio, y en los grupos de más de 60 años es retiro de la fuerza laboral por edad. Queda claro, don Roger, pero entonces, en resumen, ¿el desempleo ha bajado en Costa Rica, sí o no? Claro que sí. ¿Se están generando nuevos empleos, sí o no? Sí. ¿Y usted cree que esa tendencia, por lo que muestra la economía ahora, se va a mantener, sí o no? Pues sí. Muy bien, don Roger, muchísimas gracias. Esas eran las inquietudes que yo tenía. Quedan disponibles 3 minutos si usted los quiere utilizar para contestar algunas de las cosas que han manifestado aquí los diputados. Por ejemplo, la diputada Paulina Ramírez dijo que el Banco Central ha tenido una actuación pasiva con el tipo de cambio, que me gustaría escuchar su criterio, pero le dejo el tiempo restante para que usted exponga ante los costarricenses lo que usted desee. No, si algo no ha sido el banco es pasivo. De hecho, las compras de reservas que ha hecho el banco muestran una gran actividad del banco en el mercado cambiario, comprando reservas para mejorar el blindaje de este país y reponer los 1.100 millones que dichosamente ya le pagamos al FLAR, y luego en los otros mercados. Y la reducción alta que ha dado el Banco Central en las tasas de interés. Las tasas de interés bajo ninguna circunstancia son altas. Es de los países latinoamericanos con metas de inflación y tipos de cambio flexibles el que tiene la tasa más baja. De hecho, la diferencia entre la tasa de interés en Costa Rica y Estados Unidos, en tasas de política monetaria, son 25 puntos base. Es lo que nos separa de la economía que se supone que es la economía más segura del mundo. Entonces, sí, ahí en ese sentido yo rechazaría esa afirmación. Entonces, don Roger, ¿usted considera que el gobierno está manejando bien las políticas económicas que nos están haciendo tener una macroeconomía, cifras macroeconómicas muy robustas y muy reconocidas por OCDE y por otros organismos internacionales? Yo más que el gobierno, digo que los costarricenses. Hay una parte que es un ajuste fiscal que viene desde el año 18, y en realidad el ajuste es el ajuste de la economía costarricense. Los costarricenses lo separaría y no lo hablaría en términos de un partido político. Muy bien, don Roger, hasta aquí las preguntas que yo tenía. Recuerde que tiene 1 minuto 40 todavía, por si quiere ampliar en algún detalle. Yo quisiera, si me permite, me cortan unas palabras sobre el Banco Central que poner en contexto. Las funciones que ha desempeñado el Banco Central han cambiado sustancialmente en las últimas décadas. La emisión de moneda pasó de estar a cargo de un departamento y un banco del Estado a ser responsabilidad de una entidad independiente que creció hasta convertirse en lo que hoy es nuestro Banco Central. Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, la legislación facilitó el financiamiento fiscal desde el Banco Central, lo que causó un alto y persistente déficit financiero del Banco Central, entre otras cosas. Aún hoy tenemos un Banco Central con patrimonio negativo producto de esas políticas. Además, el esquema de fijación cambiario vigente en la década de los 80, que sirvió para estabilizar la economía y que estuvo vigente hasta el 2006, hizo imposible reducir la inflación, la cual permaneció en valores de 2 dígitos, lo que afectó en mayor medida a las personas de menores recursos económicos. En el año 95 se promulgó una nueva ley orgánica del Banco Central, la ley 7558, que expresó con mayor claridad el compromiso de la estabilidad de precios. Tomaría más de una década para modificar el régimen cambiario y la política monetaria. Don Roger, puede continuar con su minuto 40 del tiempo que usted no usó en la introducción. Tomaría más de una década para modificar el régimen cambiario
y la política monetaria del Banco Central, que es lo que ha permitido reducir la inflación, algo impensable a inicios del siglo XXI. En los últimos años hemos enfrentado enormes retos. La segunda mitad de la década pasada estuvo marcada por un bajo crecimiento y la posibilidad de una crisis fiscal. Posteriormente, se afrontaron las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria global por el COVID-19, sin haber concluido esta crisis como consecuencia de políticas expansivas necesarias para la mitigación de los impactos económicos y en combinación con eventos geopolíticos, inició un periodo de alta inflación global, el cual todavía no termina. Costa Rica ha enfrentado esos retos que de manera conjunta tenían el potencial de causar un retroceso en los resultados económicos y sociales en las últimas décadas. Sin embargo, los riesgos no se han anticipado y quedan muchas tareas pendientes para la política pública, no necesariamente el Banco Central, que permitan un mayor progreso social y económico. Voy a tenerme aquí y esperaría luego utilizar el resto del tiempo. Muchas gracias.